Bueno, entonces a cerrar un poquito mi ventana donde se ve mi cara para poder ver bien la presentación. Y bueno, esta charla consiste en el estudio de los espectros arteriales, que a veces parece sencillo y a veces no lo es tanto. ¿Cómo debemos interpretarlos? Para comenzar, les voy a tratar de trasladar algunas nociones de resistencia vascular. Y un poco en este momento yo suelo hacer una pregunta al auditorio y les pregunto básicamente en qué se diferencia un cerebro de un pie. Y con esta pregunta que parece un poco, no sé, loca, un poco, no sé, ¿qué es lo que querrá decir esta doctora? ¿Qué es lo que me querrá preguntar? Bueno, en realidad la diferencia entre un cerebro y un pie está en los requerimientos de oxígeno y también en el tipo de resistencia periférica. El cerebro es un órgano noble que requiere oxigenación en todo el ciclo cardíaco y por lo tanto requiere llegada de sangre con oxígeno tanto en sístole como en diástole. En cambio, en el pie o en el miembro inferior, mientras estamos en reposo, la irrigación se limita a la llegada de sangre solamente en sístole y nos podemos dar el lujo de que en diástole cardíaca los flujos sean reversos. El cerebro, perdón, como tiene baja resistencia, las arteriolas distales van a estar permanentemente vasodilatadas, abiertas para que le llegue oxígeno y sangre, y por eso los flujos que va a tener el cerebro van a tener un alto flujo sistólico, pero un alto flujo diastólico. Este pico es la sístole y esto es la diástole, y este es el típico espectro de un órgano noble como el cerebro. En cambio, en los miembros inferiores o superiores, las arteriolas distales en reposo van a estar cerradas, vasocontraídas, porque no se requiere mucho oxígeno, y entonces la sangre que quiere llenar este lecho distal que está cerrado va a entrar un poco de sangre en sístole, pero la resistencia periférica va a ser tan alta que va a rebotar y la sangre va a volver hacia arriba, y por eso las ondas espectrales de los miembros inferiores tienen fases reversas. Dicho esto, podemos diferenciar en el cuerpo humano dos tipos de parénquimas. Los parénquimas nobles, donde requerimos oxígeno en todo el ciclo cardíaco, como el cerebro, el hígado, el riñón, el vaso, el corazón, o los de alta resistencia, que tienen los miembros superiores, los inferiores y también el intestino en ayunas. Las ondas de baja resistencia tienen un ascenso sistólico y un descenso sistólico prolongado. También tienen un flujo diastólico anterógrado y pueden tener una pequeña muesca entre la sístole y la diástole correspondiente al cierre valvular aórtico. También las ondas de alta resistencia tienen ondas de ascenso y descenso sistólico brusco y pueden ser multifásicas o monofásicas. Lo que es normal para un parénquima de alta resistencia es anormal en uno de baja. Las variaciones entre las distintas resistencias es dinámica. Así podemos construir espectros, por ejemplo, estos que estamos viendo en pantalla, tienen varias fases, son multifásicos. Esto quiere decir que la onda cruza la línea de base varias veces. Tenemos una onda acá que por lo menos tiene una, dos, tres, cuatro fases. Esta tiene tres, esta tiene dos. Estos espectros, ¿sí? Ya vamos a ver que son considerados de alta resistencia. Pero cuando el espectro se mantiene de un solo lado de la línea de base, lo vamos a llamar al espectro monofásico. Y los espectros monofásicos también pueden ser de alta resistencia o de baja resistencia. Pero esta resistencia de este espectro monofásico es alta, pero es menor que la resistencia de las ondas multifásicas. También podemos llegar a tener espectros monofásicos de alta resistencia, pero con ausencia de flujo en diástole. Y tienen bajas velocidades de pico sistólico, pero la diástole es ausente. Y este tipo de ondas, bueno, son de alta resistencia.
Nosotros podemos en una misma arteria observar cómo varía el flujo y se transforma de alta resistencia a baja dependiendo de las necesidades fisiológicas, como por ejemplo durante el ejercicio o durante el calor o la inflamación. Con respecto a la descripción de los espectros, antiguamente se usaba la presencia o ausencia de componentes sistólicos o diastólicos audibles durante el ciclo cardíaco para decir si una onda era monofásica, bifásica o trifásica. Este concepto se ha dejado de utilizar y con los años se ha llegado a un consenso en Estados Unidos, creo que salió en el 2019, ese consenso lo voy a presentar varias veces en esta presentación, y ellos como que consensuaron de que este tipo de terminología debía dejar de usarse y debíamos describir los espectros de acuerdo a los componentes de la onda que atraviesan la línea de base. De esa manera, respaldan esto que yo les acabo de decir, de que las ondas son multifásicas, trifásicas, bifásicas, dependiendo de la cantidad de veces que cruzan la línea de base. Los flujos de alta resistencia ya se los presenté. Este de acá es un flujo trifásico porque cruza la línea de base 3 veces, tiene 3 fases. Este que vemos a la derecha es un bifásico y este que tiene más de 3 fases lo llamamos multifásico. Todos estos son espectros normales de los miembros inferiores. Este otro que vemos abajo es un flujo monofásico y es una resistencia en realidad alta, pero menor que la de las ondas que vemos arriba. Y este tipo de onda la vamos a ver cuando en los miembros inferiores el paciente estuvo haciendo ejercicio o tiene un pie diabético, una infección, una celulitis, un absceso, algo que hace que la resistencia disminuya por vasodilatación. Los flujos monofásicos también se los presenté antes y este que estamos viendo en pantalla es el patrón que llamamos parvus tardus. Este es un patrón monofásico y de baja resistencia porque tiene alta la diástole. Se dice que la resistencia es inversamente proporcional a la altura de la diástole. Si la diástole es alta, como en este caso, la resistencia es baja. Y si la diástole es baja o ausente, como en este caso que les estoy mostrando a la izquierda, la resistencia es alta. Y este otro patrón que vemos a la izquierda es un típico patrón pinito. Le decimos pinito en forma coloquial, pero en realidad es un flujo monofásico de alta resistencia con ausencia de flujo diastólico. Y este patrón es el típico patrón que vemos en los sectores preobstructivos. Vamos a avanzar. En esta morfología espectral que vemos en pantalla, nos preguntamos, ¿es monofásico o bifásico? Si usamos la nomenclatura o la manera de catalogar a las ondas antigua, quizá le decíamos bifásico, porque en realidad cuando uno tomaba el pulso de esta onda, tiene un pico sistólico, pero también tiene una pequeña inflexión que nos golpea el dedo en diástole. Pero ese tipo de nomenclatura no la usamos más. Entonces, esta onda que estamos viendo en pantalla, que se queda de un solo lado de la línea de base, es un flujo monofásico. Y así lo vamos a llamar a partir de ahora. Y si alguien, bueno, opina diferente o usa una nomenclatura diferente, bueno, le pido que respete la nomenclatura que yo acabo de explicar. Entonces, esto es un flujo monofásico con un ascenso sistólico rápido, un descenso sistólico rápido, una muesca del cierre valvular aórtico que separa la sístole de la diástole, y la diástole no es ni alta ni baja. Por eso se dice que esto es una resistencia intermedia. Algo para resaltar es que los términos trifásico, bifásico, monofásico y multifásico se utilizan como descriptores de la morfología espectral, pero no definen si un flujo es normal o anormal. Si el flujo es normal o anormal dependerá del vaso en particular que estemos evaluando, del tipo de lecho vascular al que irriga, de la clínica y de la patología del paciente.
Este es el consenso que les nombré antes. Esto fue publicado en el 2020, me equivoqué, había dicho 2019. Este es el consenso al que me voy a referir en varias oportunidades en esta charla. Y acá han definido conceptos que son muy importantes para nosotros los que hacemos Doppler vascular. Determinaron que un flujo que está de un solo lado de la línea de base y que se acerca al transductor es anterógrado, que un flujo que se aleja del transductor y se queda de un solo lado de la línea de base es retrógrado, que un flujo que va y viene, que sube y que baja, que tiene una fase positiva y una negativa, que se acerca y se aleja. Esto es un flujo bidireccional y le aplican una terminología en inglés que se llama to and fro. Es un flujo que va y viene, to and fro. Y esto es típico del cuello de los pseudoaneurismas. Y cuando no encontramos flujo, decimos que el flujo está ausente. También hablan de las partes de la onda, del ascenso sistólico. Esto es la velocidad con que la arteria se llena y depende de la contracción ventricular cardíaca. Tiene que ser una pendiente vertical, bien pronunciada y terminar en un pico afilado. Esto nos indica que la onda es normal. En cambio, cuando ese ascenso sistólico está demorado o retrasado, esto nos habla de que probablemente haya una obstrucción en la arteria que llega a este lecho y esto correspondería a un flujo posobstructivo de tipo tardus, que tarda en ascender. También el pico sistólico debe ser bien afilado, bien definido, y la onda debe tener una ventana, un triángulo negro debajo de la onda que estamos viendo acá, que se llama ventana espectral. Esa ventana espectral se ensucia y se contamina y se pone blanca cuando hay turbulencia. Y a esto que vemos que es turbulencia lo llaman ensanchamiento espectral. Y el ensanchamiento espectral no indica que la onda sea más ancha en el eje horizontal, sino al contrario, en el eje vertical. Y eso indica que en vez de quedar dibujada la onda por una línea blanca, como vemos acá, y debajo queda este triángulo negro, se ensucia el triángulo negro y por eso decimos que hay pérdida del flujo laminar, es decir, hay flujo turbulento. La pendiente de aceleración es una de las partes de la onda que más tenemos que mirar. Y esta es una onda que tiene una pendiente bien vertical y esto es normal. La llegada del flujo en sístole debe ser rápida, lo que genera una pendiente de aceleración sistólica vertical. Si existe una obstrucción arterial, genera una demora en el ascenso, una demora en la llegada del flujo a la arteria y la pendiente se aplana, el flujo empieza a parecer una pirámide y esto se considera un flujo posobstructivo. Y la aceleración la podemos medir el tiempo y podemos medir el índice de aceleración. Otros descriptores es lo que yo les dije, la ventana espectral. La ventana espectral indica que hay flujo laminar. El flujo es ordenado, circula en estratos o capas de velocidades donde en el centro del vaso la velocidad es más alta y en la periferia más baja. En cambio, cuando hay flujos turbulentos, la ventana espectral se ensucia y esto se llama ensanchamiento espectral y eso nos indica que el flujo es turbulento. Esto suele pasar en las estenosis o también en el sector postestenótico. Vamos a hablar de los espectros normales de los miembros inferiores. El patrón característico de los miembros inferiores es el patrón trifásico, que es de alta resistencia. Esta onda tiene una fase positiva que corresponde al llenado de las arterias por la contracción ventricular. Luego el ventrículo cardíaco se vacía y empieza la relajación del ventrículo y ahí se ve el descenso sistólico. El descenso sistólico es seguido por una segunda fase reversa. Esta segunda fase reversa ya corresponde a la diástole y depende de la resistencia arteriolar. ¿Qué quiere decir esto? Que las arteriolas distales pueden estar abiertas o cerradas. Si están cerradas con vasoconstricción generan resistencia y entonces la sangre que llega
choca y vuelve para atrás. Y eso da la segunda fase reversa. En cambio, si la arteriola distal está vasodilatada, este choque no sucede y la sangre entra en la arteriola abierta y entonces la segunda fase reversa desaparece. Y entonces la segunda fase reversa desaparece cuando hay vasodilatación. Por último, la tercera fase, positiva, depende de la elasticidad de las paredes arteriales y cuando la sangre llena las arterias, las distiende un poco y esa distensión luego da el empuje que vemos al final en la onda como tercer fase anterógrada. Entonces, la segunda fase, recuerden que depende de la resistencia arteriolar y la tercera de la elasticidad de la pared arterial. Dicho esto, también podemos llegar a ver en los miembros inferiores patrones bifásicos. Y los patrones bifásicos, ¿cuál es la fase que le falta? Le falta la tercera fase. Está considerado un patrón normal, pero en realidad, cuando vemos un patrón bifásico, la tercera fase que falta es porque las arterias están duras, rígidas, con pérdida de la elasticidad parietal. Entonces, en realidad es un patrón normal, pero sabemos que se ven ancianos, que se ven pacientes con muchas calcificaciones parietales, y esta rigidez parietal es lo que nos hace perder la tercera fase. El patrón bifásico se puede ver en ancianos, se puede ver en arterias menores de 2 milímetros, por ejemplo las tibiales, también en diabéticos o en insuficientes renales crónicos. El patrón monofásico también lo podemos ver en los miembros inferiores. Y en general, cuando tenemos un patrón trifásico y hay vasodilatación, desaparece la segunda fase. Entonces la segunda fase empieza a ser cada vez más chiquitita hasta que finalmente desaparece. Entonces, pasamos de tener un patrón trifásico a tener uno monofásico. ¿Por qué? Por vasodilatación, por desaparición de la segunda fase reversa. Entonces, no pasamos de un trifásico a un bifásico y de un bifásico a monofásico. Pasamos directamente de un trifásico a un monofásico por vasodilatación y desaparición de la segunda fase. Esto es bastante común de observar en los miembros inferiores cuando el paciente por ahí vino caminando y nosotros lo atendemos enseguida, o cuando tiene calor y es verano y hace mucho calor en el consultorio, o cuando hay una infección, por ejemplo, una erisipela, una celulitis, un pie diabético infectado o también algún absceso. Los patrones monofásicos en los miembros inferiores son en general eh, los de baja resistencia, pueden ser por ejercicio, por calentamiento de la extremidad, por inflamación, pero también por isquemia, que genera vasodilatación para aumentar el aporte de oxígeno. La isquemia genera vasodilatación. También por drogas vasodilatadoras, o también con los pacientes que han sido revascularizados y le han hecho un bypass o tienen una fístula, también se pueden ver estos patrones. Pero los patrones se diferencian en el ascenso sistólico. Cuando el ascenso sistólico es recto, vemos que es un patrón que significa que son causas fisiológicas. En cambio, cuando el ascenso sistólico está corrido a la derecha, nos habla de isquemia. Y esto es un retraso en la aceleración. Acá tenemos un patrón parvus tardus propio de los flujos que vemos a nivel posobstructivo y podríamos llegar a medir la pendiente de aceleración, el tiempo de aceleración. En algunos trabajos se han publicado cuándo los tiempos de aceleración son patológicos dependiendo la arteria que estamos evaluando. Pero esto ya tiene unos años, 2011. Bueno, sepan que en estos últimos 2 años han salido publicaciones donde están empezando a medir el tiempo de aceleración en las arterias plantares. Y esto está cobrando una importancia bastante significativa en la valoración de los pacientes con isquemia crítica de los miembros inferiores.
Así que sepan que esto es algo que vamos a tener que empezar a hacer, la medición del tiempo de aceleración, sobre todo en las arterias distales. En la Argentina tenemos la Sociedad Argentina de Cardiología, que por suerte ha unificado los criterios de estenosis de las arterias, ha publicado un consenso en 2020 sobre enfermedad arterial de todos los territorios y dentro de ello ha como unificado los criterios de estenosis para los miembros inferiores, para las carótidas, etcétera. Y los criterios que están publicados, bueno, dice que un ratio mayor a 2, entre 2 y 4, es una estenosis de un 50 a un 75, un ratio de más de 4 es de más del 75, pero también incorporó en este último consenso que un tiempo de aceleración mayor a 100 milisegundos es un flujo distal a una estenosis y es un signo de un flujo posobstructivo. ¿Qué diferencias encontramos entre estos patrones monofásicos que vemos en pantalla? Acá estamos viendo un patrón monofásico, pero con un tiempo de aceleración que es corto, una pendiente de aceleración recta, vertical, un pico afilado y una velocidad normal o alta. En cambio, este otro patrón que vemos acá tiene velocidades bajas, también tiene el ascenso sistólico corrido hacia la derecha. Entonces, este que vemos acá es un patrón que es fisiológico, que es producido por la vasodilatación, por el ejercicio, por la inflamación o por el calor. En cambio, este otro es un patrón posobstructivo y es un parvus tardus. Fíjense las velocidades bajas. Entonces, este patrón es patológico y esta es la diferencia de los patrones monofásicos que no siempre son patológicos. Acá vemos un patrón monofásico pero de altas velocidades. La clínica del paciente era una celulitis. Bueno, tenemos en las arterias tibiales, tenemos patrones monofásicos con ascenso sistólico vertical, baja resistencia pero velocidades altas. Esto es un patrón que nos habla de hiperemia y de vasodilatación por la infección. Acá tenemos otro caso de un paciente con una infección de piel y partes blandas, con un borde que tenía una verdoso, que era una pseudomona, y también tenía flujos monofásicos. Flujos monofásicos con un pico afilado y una pendiente de aceleración recta. Recuerden que las velocidades sistólicas van disminuyendo desde las arterias proximales hacia las distales. Este descenso normal en las velocidades sistólicas tiene lugar a pesar de la disminución del calibre arterial. Sepan que desde la aorta hacia la femoral las velocidades van disminuyendo, en la poplitea todavía son menores, pero recuerden que en las tibiales no necesariamente las velocidades son más bajas y pueden incluso ser más altas que las encontradas en la poplitea. Eso aparentemente sucede porque son arterias que tienen menor calibre y eso parece que hay más velocidad. También sepan que las mujeres tienen arterias más pequeñas, pero las velocidades máximas no difieren significativamente entre los sexos. Vamos a hablar ahora de los patrones espectrales anormales. Y los patrones de flujo anormales se van a presentar en los sitios de estenosis. En las estenosis va a desaparecer el patrón normal trifásico y va a ser suplantado por patrones espectrales de tipo estenóticos con aumento de las velocidades. El patrón estenótico va a ser un patrón donde hay aumento de velocidad sistólica y también va a haber ensanchamiento espectral, es decir, la turbulencia y pérdida del patrón laminar. La sístole va a aumentar, pero la diástole en los miembros inferiores no necesariamente aumenta. Y a veces el componente diastólico en las estenosis es muy variable y puede estar alto o puede ser bajo. Entonces, no sucede lo mismo en las carótidas. En las carótidas generalmente el componente diastólico sube y se eleva bastante. La velocidad va a aumentar en relación directamente proporcional a la severidad del estrechamiento.
El cálculo del grado de estenosis lo vamos a hacer comparando la velocidad en el sitio de la estrechez de la luz y la vamos a comparar con una velocidad de pico sistólico ubicado en un sector previo situado 2 a 4 centímetros antes. Puede ser que la arteria que esté en el sector previo sea la misma o puede ser que sea una arteria que está antes, como por ejemplo femoral común y femoral superficial, o quizás la femoral superficial en distintos segmentos. Siempre vamos a comparar la velocidad contra un sector previo y ver cuántas veces está aumentada. En función de esto, ya les mostré el nuevo consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2020, que se basa en los criterios que se usan históricamente desde siempre, de usar lo que se llama el ratio sístole-sístole, cuando es de 2 a 4, la estenosis que estamos viendo es del 50 al 75%, cuando es mayor a 4, la estenosis es del 75 al 99%. Estos cálculos sirven para arterias de gran calibre como las ilíacas, las femorales y las popliteas, pero no son tan precisos para arterias pequeñas como las tibiales. Vamos a tener también patrones pre- y posobstructivos. Acá está la estenosis y en el sector previo va a haber flujos monofásicos de alta resistencia, los patrones que llamamos preobstructivos o pinitos. Distal a la estenosis vamos a tener patrones que llamamos posobstructivos, que son el típico parvus tardus. Al patrón preobstructivo, coloquialmente hoy en esta clase le vamos a decir patrón pinito, porque parece la forma de un pinito en una montaña, como para decirlo más rápidamente, pero sepan que esa no es la manera de informarlo. Acá tienen un ejemplo de lo que pasa en las estenosis. En la estenosis aumenta la velocidad. En el sector previo la velocidad disminuye y hay alta resistencia. Y este es el patrón pinito, pinito preobstructivo. Y distalmente aparece la vasodilatación por isquemia y aparece el patrón parvus tardus. Este patrón tiene baja velocidad sistólica, pero alta velocidad diastólica. Y lo que vemos también es que tiene un retraso en la aceleración. El patrón pinito, entonces, es una onda preobstructiva o preestenótica de alta resistencia, monofásica, con un ascenso sistólico recto, pero baja velocidad de pico sistólico y ausencia de diástole. Cuando vemos esto, pensamos que la estenosis está de ahí para abajo, de ahí para distal. En el consenso de los espectros arteriales que les mostré antes, hablan también de un flujo preoclusivo o estacato. Este flujo es como un pequeño pinito de muy baja velocidad y con nada de flujo en diástole, y esto nos hablaría de que distalmente la arteria se ocluye. Es una pequeña espiga con ausencia de diástole. El patrón posobstructivo o parvus tardus nos habla de vasodilatación distal por isquemia y reclutamiento de arteriolas periféricas y desarrollo de colaterales. Le decimos tardus porque tarda en ascender. Le decimos parvus porque es de bajas velocidades. Y parvo, todo lo que es parvo, es petizo de bajo, o bajo. Por eso parvus es de baja velocidad. Los patrones posobstructivos, bueno, les acabo de mostrar, el parvus tardus es el más común. Este patrón, ya les dije que es por reclutamiento de arteriolas periféricas, es por la vasodilatación que se produce por la isquemia. Pero no siempre encontramos el parvus tardus, y acá es donde empezamos a traer complejidad a esta charla. A veces el patrón posobstructivo se puede parecer al preobstructivo, y ahí es donde aparece un pinito posobstructivo. Este pinito nos habla de que las arteriolas distales no se están vasodilatando por la isquemia. Probablemente sea porque el paciente es diabético, porque tiene un lecho distal que no responde bien a la isquemia vasodilatándose, porque tiene una microangiopatía. Y por lo tanto, los flujos distales no son de baja resistencia, sino que son de alta resistencia. ¿Cómo hago yo para reconocer este pinito del pinito preobstructivo? Bueno, este pinito
Fíjense que el ascenso sistólico está corrido hacia la derecha. Entonces parece un flujo posobstructivo, pero de alta resistencia. Esto que estoy viendo yo, que yo lo vi hace unos años, por suerte está publicado en el libro de Pollack, y el libro del doctor Pollack le dice al Parvus tardus que es un flujo de salida de baja resistencia. Y al pinito posobstructivo le dice que es un flujo de salida de alta resistencia. Esto es importante para los cirujanos vasculares, porque cuando nosotros le hablamos de un flujo posobstructivo como este de acá arriba, con vasodilatación, si el cirujano le hace un bypass, probablemente funcione y tenga hacia dónde ir esa sangre del bypass. En cambio, cuando el lecho distal está cerrado y no responde bien a la isquemia vasodilatándose, si el cirujano le hace un bypass a este paciente, el bypass a la larga se va a terminar tapando. ¿Por qué? Porque el lecho distal está cerrado y no va a recibir bien el flujo del bypass. Entonces el bypass puede terminar fallando. En el consenso del 2020 también aparecen estas sondas posobstructivas. Discúlpenme un segundito, por favor. Entonces, las ondas posobstructivas hay de dos tipos. Tenemos la onda Parvus tardus, donde vemos que está el ascenso sistólico corrido hacia la derecha, y también tenemos el patrón posobstructivo de alta resistencia. Esto aparece como algo nuevo en el consenso del 2020 de espectros arteriales, aunque ya lo había dicho el doctor Pollack en su libro. Y yo lo venía viendo hace rato en los pacientes. La onda pinito, en conclusión, la vamos a ver tanto como preobstructiva, pero también como posobstructiva, pero significa que hay un lecho distal vasocontraído, no reactivo a la isquemia, y eso se debe a diabetes o a paredes arteriales calcificadas. Fíjense la diferencia entre este patrón que vemos arriba con el ascenso sistólico respetado, pero un patrón monofásico, sin diástole y de baja velocidad, esto es preobstructivo. En cambio, este otro es también un pinito, pero el ascenso sistólico está corrido hacia la derecha, y esto es un patrón pinito posobstructivo. Acá tenemos un ejemplo de un paciente donde vemos el patrón preobstructivo y distalmente aparece la estenosis. Hay una estenosis arterial con velocidades aumentadas de 367 y podemos hacer el cálculo del porcentaje de obstrucción comparando esta velocidad con el sector previo y da un ratio de aproximadamente 9, 9,17. Por lo tanto, esto es una estenosis con un ratio de más de 4 del 75 al 99%. También podemos ver cómo los patrones distales no son el típico Parvus tardus y aparecen los pinitos posobstructivos. Estos pinitos que no hay duda que son posobstructivos porque la estenosis es muy severa, es del 75 al 99% y no la podemos negar. Entonces, todo patrón que encontremos distal a esta estenosis va a ser un posobstructivo, independientemente de la morfología que encontremos. En el libro de Pollack también nos muestra que si la obstrucción está en el eje aortoilíaco, los espectros que vamos a encontrar en la femoral, en la poplitea y en las tibiales van a ser todos Parvus tardus. Entonces, vamos a ver si esto es verdad. Y entonces acá vemos un caso donde del lado izquierdo tenemos patrones normales, pero del lado derecho partimos desde la ilíaca externa y la femoral con patrones monofásicos de tipo Parvus tardus y de baja velocidad. Y esos patrones se mantienen hasta la poplitea. Distalmente, en la tibial anterior, aparece el pinito posobstructivo y en la tibial posterior aparece un Parvus tardus. Esto nos indica que hay una obstrucción de acá para arriba, probablemente en la ilíaca común del lado derecho, no en la aorta. ¿Por qué? ¿Por qué no está en la aorta? Porque del otro lado los patrones son normales. Vamos a ver otro ejemplo del libro de Pollack, donde la obstrucción ahora está a nivel del canal de Hunter, y vemos cómo en los sectores proximales los flujos son normales. A medida que nos acerquemos a la obstrucción pueden aparecer patrones preobstructivos, pero distal a la obstrucción van a aparecer todos patrones Parvus tardus. Y eso nos va a determinar dónde está la obstrucción. Vemos un ejemplo donde vemos en la femoral superficial proximal un patrón bifásico.
Luego vemos cómo se van alterando los patrones espectrales en la femoral superficial. Acá vemos una velocidad de 120, luego la caída de los flujos. Y bueno, acá hay una estenosis, probablemente en la femoral, pero también en la poplitea. Acá vemos una estenosis en la poplitea, perdonen, no sé por qué anda tan rápido esto. Ahí tenemos un patrón pinito posobstructivo en la poplitea. Luego avanzamos y tenemos en el tronco tibio peroneo una estenosis. Hay una segunda estenosis. Y luego parvus tardus a nivel de tibial anterior, peronea. Y en la tibial posterior aparece el pinito posobstructivo. En el libro de Pollack también nos dice que cuando hay obstrucciones, por ahí solo en una arteria tibial, los patrones pueden ser trifásicos en todas las arterias, excepto en la arteria que está obstruida. Y en ese caso vamos a encontrar, por ejemplo, una tibial anterior o una posterior con un flujo parvus tardus a nivel distal. Y acá tenemos un ejemplo donde tenemos femoral común, normal, femoral superficial normal, poplitea normal, tibial anterior normal y la tibial posterior con un flujo posobstructivo de tipo parvus tardus. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente la tibial posterior proximal tenga una estenosis o también la estenosis puede estar en el tronco tibio peroneo y habría que ver también cómo está la peronea. Vamos a entrar ahora a un capítulo de nuestra clase que vamos a hablar de patrones que aparecen a veces en nuestros estudios y que no están consensuados. ¿Qué quiere decir esto? Que no están en los libros. Entonces, a veces tenemos registros espectrales en los que se dibujan ondas no habituales y que no sabemos cómo interpretar. La literatura no nos ayuda con esto. Existe poca información y bibliografía consensuada sobre cómo correlacionar estos hallazgos no esperados con la patología. Y por suerte en el consenso del 2020 algunos de estos espectros aparecieron. Estos espectros yo los venía juntando y almacenando como espectros dudosos que no sabíamos bien cómo interpretar, pero algunos aparecieron en el consenso. Uno de los que aparecieron es que el patrón preobstructivo puede ser el típico pinito, pero también puede aparecer un patrón monofásico y con diástole en el sector preobstructivo. Este patrón está marcado con una estrella verde, este es el patrón raro. Este es un patrón que cuando lo vemos, dudamos y pensamos que es un posobstructivo. Y cuando volvemos para arriba para ver si nos salteamos una estenosis, vemos que no hay ninguna estenosis y que en realidad la estenosis está de ahí para abajo. Y eso es lo que nos sorprende. Pero bueno, sepan que existe, así como hay dos tipos de patrones posobstructivos, también hay dos tipos de patrones preobstructivos. Y se diferencian de los posobstructivos más que nada porque tienen el ascenso sistólico vertical. El patrón este que les acabo de mostrar, yo lo llamo patrón preobstructivo atípico, porque es un patrón preobstructivo de baja resistencia. Generalmente lo vemos en la arteria femoral superficial proximal cuando hay estenosis severas o oclusiones distales y simula una onda posobstructiva, pero en realidad es preobstructiva. La explicación es de que esta es una arteria que tiene buena colateralización hacia el lecho distal y que el lecho distal, que está isquémico, está vasodilatado y es de baja resistencia y de baja presión, y entonces no hay vasoconstricción y por eso esta onda tiene diástole alta. Y acá tienen un ejemplo. Arteria ilíaca externa trifásica normal, femoral común trifásica normal. La arteria femoral superficial proximal vemos que está perdiendo la segunda fase. Se está volviendo monofásica y se vuelve finalmente monofásica. Y aparece este patrón. Y cuando aparece este patrón yo digo, uy, ¿qué pasó? ¿Esto será un parvus tardus? No, no es un parvus tardus. ¿Por qué? Porque el ascenso sistólico está bien vertical. Entonces, puedo revisar para arriba y verificar que no me haya salteado ninguna estenosis, pero en realidad acá la patología está de ahí para abajo
Y acá abajo había una estenosis severa con una velocidad muy aumentada, tanto de sistólica como diastólica. Era una estenosis del 75 al 99% de la arteria femoral superficial en el sector medio. Y distalmente la arteria poplitea mostraba el típico patrón parvus tardus. Pero este patrón es el que yo les digo que es un patrón preobstructivo atípico. Otro de los patrones raros es cuando aparece una onda que parece que tiene un pico sistólico y un descenso sistólico, pero lo mismo que sube para arriba, baja para abajo. Entonces la onda como que va y viene, parece un flujo to and fro, pero no es en un pseudoaneurisma, sino que es en una arteria normal. Cuando uno ve este tipo de patrón con una fase diastólica muy profunda y casi tan alta como la sístole, bueno, parece ser un signo de una obstrucción distal y parece que la sangre que entra y sale. Esto ha sido observado en sectores proximales a una obstrucción con circulación colateral, pero es un patrón muy inespecífico. Y bueno, acá tienen un ejemplo, y esta era una arteria femoral que se ocluía y tenía algo de circulación colateral. Y acá les voy a hacer una pregunta que, bueno, no sé si alguno me querrá contestar, no sé si pueden activar los micrófonos, si no, contesto yo. Pero la pregunta que yo me hacía era si, a pesar de que hay una estenosis severa o que hay una oclusión de una arteria, ¿pueden aparecer distalmente patrones que parezcan normales? Patrones trifásicos o bifásicos que por ahí no sean el típico pozo obstructivo. Bueno, la respuesta es que sí, que pueden aparecer. Y es un patrón sumamente desconcertante, porque uno esperaría encontrar un pozo obstructivo, un parvus tardus, y de repente encontramos un patrón trifásico o bifásico que parece normal. ¿Cómo lo explicamos esto? Bueno, podría explicarse porque los pacientes estos, en concreto, tienen muy buena colateralización. Y además son pacientes que están en reposo, que no se movilizan mucho, entonces no tienen altos requerimientos de oxígeno. Y además, por ahí toman vasodilatadores. Y además están en reposo, por ahí en una silla de ruedas, y que no caminan, y que, bueno, nosotros le hacemos el estudio en reposo arriba de la camilla. Entonces, no tienen altos requerimientos de oxígeno. Y entonces aparecen patrones que parecen normales. Ahora, si a estos pacientes los mandamos a apenas caminar 100 metros, los patrones van a alterarse por completo y van a aparecer los flujos posobstructivos. Les voy a mostrar ejemplos para que me crean que esto se puede dar. Estos son casos que vengo juntando hace años para explicar distintas situaciones y decir que, bueno, no siempre encontramos los patrones que están en los libros. Acá tenemos la arteria femoral común del lado derecho con un patrón trifásico. La arteria femoral superficial en el sector proximal empieza con un patrón raro, un patrón preobstructivo atípico. Distalmente aparece una estenosis muy severa con una velocidad de 473, era una estenosis del 75 al 99%, y la poplitea tenía un patrón bifásico. Bifásico y que del ascenso sistólico no parecía muy demorado, así que parecía un espectro normal. Entonces, ¿pueden aparecer patrones bifásicos o trifásicos distales a una estenosis o una oclusión? Sí, pueden aparecer. Este es uno de los motivos por los cuales yo no empiezo los estudios desde abajo hacia arriba y siempre voy de arriba para abajo. Y este señor que está acá en pantalla es un cómico argentino que es de nuestra infancia, de los argentinos, se llama Carlitos Balá, no sé si lo conocen, y hacía un gestito de idea. Lo voy a utilizar, este gestito de idea, como para apoyar lo que voy a mostrar en este caso, y este es un paciente que decidí mostrar los espectros de abajo para arriba. Entonces, si empezamos el estudio de abajo para arriba, vemos que la poplita derecha y la poplita izquierda son bifásicas y parecen normales. Entonces, Carlitos Balá nos va a decir, excelente, muy bien. Si seguimos para arriba, la femoral superficial en el canal de Hunter del lado derecho y en el lado izquierdo, las dos son bifásicas y parecen normales. Por lo tanto, seguimos diciendo que está todo perfecto. Si seguimos subiendo, la femoral común del lado derecho es normal, pero
La femoral común del lado izquierdo tiene una estenosis severa del 75 al 99%. Y el médico que nos manda el paciente, si nosotros nos salteamos esto y no lo vemos bien y confiamos en lo que vemos en los espectros distales, no nos va a hacer como Carlitos Balá. Nos va a bajar el dedo y probablemente no nos mande más pacientes porque nos estamos comiendo o salteando las estenosis. Les muestro otro ejemplo, donde empezamos de abajo para arriba y vemos la tibial anterior de un lado, la tibial anterior del otro y vemos que parecen normales, por lo tanto le ponemos un smile creyendo que está todo bien. Seguimos subiendo, las poplitas también son normales, incluso la del lado izquierdo parece trifásica, seguimos con espectros que parecen normales, pero cuando subimos, la femoral superficial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, están ocluidas. Entonces, cuidado, porque si empezamos de abajo para arriba, nos podemos saltear esta patología. También acá vemos un patrón bifásico en una arteria tibial anterior, distal, pero cuando recorremos la arteria para arriba, vemos que en realidad la arteria estaba ocluida y había circulación colateral que la recanalizaba distalmente y aparecían patrones bifásicos en el sector distal. Entonces, cuidado, porque esto parece un patrón normal, pero la arteria está ocluida. Entonces, otra vez, aparecen patrones que parecen normales en una arteria con patología. También aparecen fenómenos de robo. El robo, en inglés le dicen el Steele Syndrome, bueno, lo conocemos muy bien para el síndrome de robo de la subclavia, pero también puede aparecer en las arterias periféricas, porque un territorio vascular le roba a otro y aparecen flujos reversos en las arterias. Entonces evalúo la arteria tibial anterior del lado izquierdo y veo que tiene un flujo bifásico, y la tibial en el sector medio, esto era a nivel proximal, en el sector medio estaba ocluida y a nivel distal tenía flujo reverso. En vez de ir para el pie, volvía desde el pie para la rodilla. Y el flujo tenía esta morfología. Esto se llama robo tibial y lo que nos indica es que la arteria tiene un segmento que está ocluido, pero tiene circulación colateral que probablemente debe estar viniendo de la peronea o de la tibial posterior. Y eso hace que la arteria vuelva a recanalizarse distalmente para dar flujo hacia el pie, pero también a veces hay flujo reverso hacia la pantorrilla para irrigar a los músculos de la pantorrilla. El fenómeno de robo también está en el consenso de espectros arteriales del 2020. Yo les recomiendo que lo busquen, es gratuito y que lo lean porque es un muy buen trabajo. Y estos son los fenómenos de robo que aparecen en distintos territorios. Acá tienen otro ejemplo de un robo donde vemos flujo reverso en la tibial anterior, mientras que en la posterior era un flujo normal. Cuando uno ve un flujo reverso, cuidado, no confundirlo con un flujo bifásico normal y apretar el invertir y darlo vuelta. Esto significa que hay una oclusión proximal, que hay buena circulación colateral que recanaliza esa arteria a nivel distal, pero hay flujo reverso en el sector medio y distal. Acá tienen otro fenómeno de robo en una arteria tibial anterior derecha, mientras que la contralateral es normal. Y para ir terminando ya con esta presentación y con los patrones raros, le presento otro patrón que parece una vena. A este patrón le pueden decir que es un patrón chato, un patrón continuo, un flujo arterial continuo, un flujo arterial sin pulsatilidad. Bueno, nosotros le decimos a esto flujo símil venoso. El patrón símil venoso parece una vena, y parece la fasicidad que tiene el flujo de las venas, pero en realidad es un flujo arterial que se dirige hacia el pie. La manera de diferenciarlo de una vena es porque las venas vuelven del pie. En cambio, esto es un flujo que va para el pie. Es un patrón posobstructivo extremo obtenido de una arteria distal, por ejemplo, las tibiales en el tobillo. Se ha perdido casi totalmente la pulsatilidad y se mantiene un flujo continuo en barra o con leve fasicidad, similar al de una vena, pero en dirección anterógrada hacia el pie. Ahí tienen un ejemplo de un parvus tardus extremo, que en realidad parece una vena. Se diferencia de las venas porque las venas se ven a los costados, acá en el video en azul,
mientras que la arteria se ve en rojo con dirección al pie. Y este es el patrón parvus tardus, el patrón amortiguado o dampened, ¿sí? Esto nosotros lo vemos todavía más pronunciado en el patrón similvenoso. Y acá tienen algunos patrones, por ejemplo en la femoral superficial, como vemos un patrón que parece una vena, pero en realidad es la arteria con una pérdida completa de la pulsatilidad. Las fístulas también tienen patrones de flujo alterados, con velocidades aumentadas, turbulencia. Vamos a ver que hay pulsatilidad en la vena y así diagnosticamos las fístulas. Los pseudoaneurismas, también podemos ver el flujo que ya les nombré al principio, el flujo bidireccional o to and fro, que se ve en el cuello de los pseudoaneurismas y es otro patrón que tenemos que saber reconocer. Y ahí tienen el patrón bidireccional to and fro de los pseudoaneurismas. Y en el síndrome compartimental vamos a ver patrones monofásicos de muy alta resistencia, lo que llamamos patrones en aguja o en espiga, y es por el aumento de la presión dentro del compartimento arterial que estamos evaluando. Es un compartimento aponeurótico. No vemos las venas y las arterias tienen este tipo de patrones, pero ese tipo de espectros también los pueden dar las drogas vasoconstrictoras. Y este es un paciente internado en la terapia pediátrica con drogas vasoconstrictoras muy potentes porque había tenido un shock, y eso produce acrocianosis y produce un vasoespasmo medicamentoso muy severo, y las ondas que podemos llegar a encontrar son en aguja o en espiga. En conclusión, tenemos que saber manejar la terminología y conocer los consensos y las publicaciones. Tenemos que conocer las fases, la primera, la segunda, la tercera, y entender qué significan. También tenemos que conocer lo que es una onda de baja o de alta resistencia. Y también sabemos lo que dicen los libros, los espectros consensuados, qué espectros son normales y cuáles son claramente patológicos. Pero también hay patrones de vasoconstricción, de vasodilatación, variables fisiológicas, flujos estenóticos pre- y posobstructivos, y sumamos en esta presentación estos patrones no consensuados o atípicos que aparecen a veces y que no sabemos bien cómo interpretar. Como mensaje para llevar a casa, tengan cuidado, ojo con los flujos distales que parecen normales, porque no siempre son normales y puede haber patología a pesar de que vean flujos normales. Por eso traten de hacer el Doppler de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Y bueno, con esto les digo muchas gracias por su atención, espero que la clase haya sido de su agrado y quedo abierta a las preguntas y nuevamente agradezco a los organizadores.